Muy bien, Luis. En este contexto que se está planteando, hay varios elementos importantes en esta crisis de los derechos humanos en México. Ha habido un debate, digamos, de hace 10 años para acá, de la famosa intervención de los organismos internacionales en la regulación de los derechos, en la calificación, etcétera, ¿no? Entonces, primero se hablaba de un país que, ¿por qué se iba a intervenir los organismos internacionales que mermaban, digamos, el nacionalismo mexicano, etcétera? Eso ya pasó a un segundo término y ahora hay un debate muy fuerte a partir, me parece a mí, de esta serie de violaciones, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, ¿no?, donde el GIEI interviene con la Comisión Interamericana, y lo que estamos viendo es son procesos de descalificación del Estado sobre organismos internacionales. O sea, nunca han estado convencidos que intervengan, pero el contexto internacional los ha llevado a aceptar la intervención. ¿Qué opinas de esa situación, de estas descalificaciones, que son descalificaciones como en cascada, ¿no? Así es. Sí, me parece preocupante que esa sea la respuesta del gobierno, ¿no? Podemos decir que el país está enfermo, ¿no? Enfermo de violaciones graves a derechos humanos, y que hay un diagnóstico y que hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta opinión sobre esta epidemia de violaciones graves a derechos humanos, y la respuesta del enfermo ha sido negar que existe la enfermedad a través de la descalificación. Yo creo que mientras el diagnóstico no se acepte, mientras la disputa sea sobre el diagnóstico de diferentes órganos, de diferentes organizaciones de derechos humanos, de diferentes personas, eso no nos va a enseñar una salida frente a esta situación. Necesitamos que la respuesta del gobierno sea otra, y que se olvide de que reconocer que hay una práctica generalizada le implicaría responsabilidades probablemente individuales. Parece que ese es el miedo, ¿no? Que si se reconoce que existe una práctica generalizada de tortura, de desaparición, de ejecuciones, entonces nacerán responsabilidades penales individuales a nivel internacional o a nivel nacional también. Yo creo que por ahí puede venir el miedo. Luego ha habido otro tipo de respuestas del gobierno que han sido insatisfactorias. Se anunció una ley general contra la desaparición forzada, sobre todo a partir del caso Ayotzinapa, y es el día que no existe esta ley. O sea, se anunció desde el final de 2014, principios de 2015, y hasta hoy no hay aprobada una ley de desaparición forzada. El Ejecutivo no ha contribuido con el Senado para construirla. Entonces, nos hace ver que no hay una respuesta fuerte por parte del gobierno, y lo podemos ir hablando durante el programa con más elementos, yo creo. Si no hay una voluntad política real, es decir, hay una respuesta rápida a la reacción social, al enojo social, pero no hay como esta voluntad, o no se ven los hechos concretos, y esto podríamos verlo en diferentes temáticas de los derechos humanos. Pues Veracruz no es obviamente la excepción en este escenario. El tema también está súper presente aquí, y bueno, hay diferentes asuntos, pero hay uno que también ha ganado mucha visibilidad, que es el tema de la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca. No sé si nos puedas comentar algo acerca de este caso en particular. Sí, es un caso muy, muy lamentable, que se enmarca también, digamos, en la crisis de derechos humanos de Veracruz. De estas 27,000 desapariciones que hablaba hace rato, justamente Amnistía Internacional, esta importante organización, hizo un informe sobre México, se llama Promesas en el Papel, y puso el caso de Veracruz, y puso que había denunciadas 675 desapariciones el año pasado, en el final del año pasado, nada más en Veracruz. Y en este año sucede la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca. Y digo desaparición forzada porque la propia Fiscalía de Veracruz así los acusó a los policías y a las personas civiles del crimen organizado que según esa acusación participó en la desaparición de estos 5 jóvenes. En este momento no sabemos
sobre el paradero de 4 de ellos. Ya se ha identificado a uno, se dio a conocer en los medios de comunicación que se había identificado un segundo joven, pero lo cierto es que esta identificación supuesta se dio a partir de una mancha de sangre en una playera. Y eso no es una prueba de muerte, ¿no? Evidentemente, en el caso. Desde el Centro PRO hemos podido intervenir en el caso ya una vez iniciado, hay que decirlo. Las familias de los desaparecidos iniciaron una campaña propia, una campaña desde la solidaridad también de la sociedad veracruzana, que se difundió en redes sociales. Se fueron a vivir a la fiscalía en Tierra Blanca, ellos no son de ahí, vivieron más de 3 meses, acudieron a medios de comunicación a denunciar. Entonces, mucho de lo que se logró, que fue visibilidad, se debe a la exigencia de justicia de las propias familias. Una vez iniciado ese proceso, ellos acuden al Centro PRO y el Centro PRO les acompaña en acompañamiento en un proceso internacional que se tiene ahí, en interlocución con autoridades federales y con alguna intervención también en medios de comunicación. Ese ha sido el acompañamiento que el PRO ha realizado en el caso. A partir del acompañamiento que hacen, pues son situaciones pues muy dolorosas, muy fuertes, ¿no? Pero en el acompañamiento que hacen, ¿cuál consideran ustedes que son los costos que se van generando para la familia, para la misma sociedad? Arrancamos diciendo es que no puede haber educación no en un contexto así de violencia. ¿Qué efecto encuentran ustedes de estos casos y de este contexto para la comunidad y para las familias? Es bien complejo, ¿no? Hablar de todos los efectos o impactos de una desaparición forzada en una familia, pero empezaría por decir que son psicológicos, son físicos, son económicos, ¿no? Una vez que sucede la desaparición, toda la familia se vuelca en la búsqueda desesperada ante los órganos del gobierno, ante la Procuraduría, ante las fiscalías. Es de incredulidad frente a lo que está sucediendo. Pasa que es dejar, ¿no?, la otra parte de la familia y de lleno buscar al hijo, a la hija, al familiar desaparecido, encontrarse con la indiferencia también del gobierno, profundiza la indignación que la desaparición produce. Vivir con la incertidumbre de tener una mala noticia, ¿no?, sobre el paradero del familiar, también eso produce daños psicológicos incalculables, o con esta expectativa de que aparezca vivo también, ¿no?, el familiar. Entonces son todos estos factores que coinciden y que generan impactos gravísimos en familiares de desaparecidos. Y pienso también en los familiares de los 43 estudiantes, ¿no?, de Ayotzinapa, que han caminado por este país y fuera del país en busca de sus hijos y que han abandonado totalmente su tarea económica, por ejemplo, con tal de buscar y de saber qué sucede. Ahora, las respuestas del gobierno no ayudan en este contexto de desaparición forzada. Oye, Luis, mira, digamos para Veracruz, el contexto veracruzano es terrible, ha sido terrible en términos de un sistema político autoritario, ¿no? Donde el control, digamos, sobre los medios de comunicación a nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos no funciona, ¿no? No funciona, o sea, otras instancias que hasta ahora, digamos, con el proceso electoral pareciera que hay un cambio, pero de una u otra manera siempre han estado o estuvieron muy subordinadas al Ejecutivo, ¿no? Un sistema de impartición de justicia en Veracruz totalmente nulo, ¿no? Una dinámica del gobernador totalmente negando los problemas veracruzanos, negando el problema de la inseguridad, negando el problema de la presencia del narcotráfico, negando el problema de la corrupción de las instancias gubernamentales, policías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, las familias, digamos que no solamente las de Tierra Blanca, ¿no?, o sea, de desapariciones que no están todavía muy planteadas en ese consenso si son forzadas o no son forzadas,
¿no? Claro. Donde intervienen, por ejemplo, partes de la policía en muchos de los casos. Esa dinámica para las familias en instancias que no procuran justicia, sino que son más bien pareciera como bloqueos a esta dinámica, hace que las familias y las víctimas sean las que están interviniendo permanentemente y tratando de hacerse justicia, avanzando en los registros, yendo a las instancias federales, estatales. O sea, ¿qué pasa en eso? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde su organización? No, ese diagnóstico que realizas es muy completo, ¿no? Sobre lo que pasa en el gobierno, pero para respondería de dos maneras. Uno, en el caso concreto de los desaparecidos de Tierra Blanca. Yo creo que ese caso manifiesta justo las incapacidades del gobierno de Veracruz para responder frente a la desaparición forzada. En la investigación, en la búsqueda,